El 15 de enero de 1263, 32 años después de su muerte, esperaban encontrar solo huesos, polvo y cenizas, como corresponde a cualquier cuerpo sepultado durante más de 3 décadas. Pero cuando levantaron la losa, descubrieron algo que desafía toda lógica. Su cuerpo se había descompuesto, sí, sus huesos yacían dispersos como era de esperar, pero su lengua estaba completamente intacta, rosada, flexible, fresca, como si acabara de hablar. Este es el misterio de San Antonio de Padua, el hombre que podía recitar las escrituras de memoria, que hacía arrodillarse a los animales ante el Santísimo, y cuya lengua, después de 800 años, sigue sin corromperse. Esta noche vas a conocer la historia del santo de todo el mundo, el doctor evangélico que murió a los 36 años, pero cuyo impacto sigue vivo. Y si permaneces aquí, descubrirás algo más profundo que un milagro. Descubrirás por qué las palabras dichas con amor nunca mueren. Respira hondo, ponte cómodo y déjame llevarte al Portugal del siglo XII, donde todo comenzó. Esta no es solo la historia de un santo, es un relato sobre el poder de la palabra cuando brota del corazón, sobre cómo un joven noble lo dejó todo por seguir a Cristo y sobre por qué, incluso hoy, millones de personas en el mundo entero invocan su nombre cuando pierden algo, no objetos materiales, sino la fe, la esperanza, el camino de regreso a Dios. Al final de esta noche, habrás conocido a Fernando, el niño brillante que memorizaba sermones enteros. Habrás visto cómo se transformó en Antonio, el fraile que hizo callar a herejes con su sabiduría, y habrás contemplado el misterio de una lengua que habló por Dios y que Dios mismo preservó para la eternidad. Así que descansa, cierra los ojos si lo deseas, y deja que esta historia te envuelva como un abrazo silencioso. Lisboa, 1195. El río Tajo fluía ancho y sereno bajo el sol portugués. Las campanas de la catedral marcaban el ritmo de la vida. Los castillos de la nobleza se alzaban sobre las colinas, mientras en las calles empedradas los mercaderes vendían especias, telas y aceites. Era un mundo de contrastes, de riqueza y pobreza, de fe y conflicto. Y en ese mundo, el 15 de agosto de 1195, nació un niño llamado Fernando de Buloes. Su familia pertenecía a la pequeña nobleza portuguesa. No eran inmensamente ricos, pero tenían posición, educación, respeto. Su padre, Martín Alfonso de Buloes, era un hombre devoto, un caballero que servía al rey y a la iglesia con igual devoción, y su madre, María Teresa, era conocida por su caridad silenciosa hacia los pobres. Fernando creció en una casa donde se respiraba fe, donde la oración no era una obligación, sino el aire mismo que se respiraba. Y desde muy pequeño hubo algo diferente en él. Fernando no era como otros niños, no porque fuera arrogante o extraño, sino porque su mente era extraordinaria. A los 5 años, mientras otros niños apenas balbuceaban oraciones simples, Fernando recitaba salmos completos de memoria, sin equivocarse en una sola palabra. Sus padres lo miraban asombrados. ¿Cómo puede recordar todo eso?, se preguntaban, pero Fernando solo sonreía con esa sonrisa tranquila que lo caracterizaría toda su vida, como si dijera: no soy yo, es Dios quien pone estas palabras en mi corazón. A los 7 años, su padre lo llevó a la catedral de Lisboa. Quería que el niño escuchara al predicador más famoso de la ciudad. Un canónigo de voz profunda que podía hablar durante horas sin notas. Fernando se sentó en el banco de madera, completamente inmóvil, sus ojos grandes y oscuros fijos en el predicador, absorbiendo cada palabra como una esponja absorbe el agua. Al terminar la misa, mientras caminaban de regreso a casa, Fernando comenzó a repetir el sermón, palabra por palabra.
Giro tras giro, pausa tras pausa. Su padre se detuvo en medio de la calle, boquiabierto. «Fernando, ¿cómo?» El niño lo miró con esos ojos profundos. «Padre, cuando alguien habla de Dios, las palabras se graban en el alma. No puedo olvidarlas, aunque quisiera. Era un don que Fernando no había pedido, pero que Dios le había dado por una razón que pronto se revelaría». A los 15 años, Fernando tomó una decisión que sorprendió a su familia. Quería ser sacerdote, pero no un sacerdote secular, viviendo en la ciudad, con comodidades. Quería entrar en una orden religiosa. Quería silencio, estudio, oración. Sus padres, aunque tristes por perderlo, lo comprendieron y respetaron esa llamada de Dios, porque habían criado a su hijo para Dios, no para ellos mismos. Fernando ingresó al monasterio de San Vicente, de los canónigos regulares de San Agustín. Estaba todavía en Lisboa, cerca de su casa, pero pronto descubrió que estar cerca de su familia era una distracción. Sus hermanos y primos lo visitaban constantemente, con buenas intenciones, sí, pero Fernando buscaba algo más profundo, algo que solo podía encontrarse en el silencio total. Así que pidió ser transferido a un lugar más remoto, más austero, al monasterio de Santa Cruz, en Coimbra. Allí, lejos del bullicio de Lisboa, Fernando encontró lo que su alma anhelaba, una biblioteca inmensa, llena de manuscritos antiguos, largas horas de oración en la capilla silenciosa, y el estudio profundo de las Sagradas Escrituras y la Biblia. Durante 8 años, Fernando se sumergió en ese mundo. Memorizó la Biblia casi completa. Estudió a los padres de la Iglesia, San Agustín, San Jerónimo, San Ambrosio. Se convirtió en un erudito, un teólogo brillante, pero todavía no sabía que Dios tenía planes mucho más grandes para él. Planes que transformarían no solo su vida, sino el mundo entero. Era el año 1220. Fernando tenía 25 años y llevaba una vida tranquila de oración y estudio en Coimbra. Había sido ordenado sacerdote 2 años antes, y parecía que su futuro estaba trazado. Una vida de silencio monástico, enseñando a los novicios y estudiando las Escrituras. Pero entonces, algo sucedió, algo que encendió un fuego en su corazón que nunca se apagaría. 5 frailes franciscanos pasaron por Coimbra en su camino a Marruecos. Eran hombres simples, humildes, vestidos con hábitos remendados. No buscaban gloria ni reconocimiento, solo querían predicar el Evangelio a los musulmanes. Sabían que era peligroso, que probablemente morirían, pero fueron de todos modos, porque para ellos llevar a Cristo al mundo valía cualquier precio. Fernando los conoció brevemente, habló con ellos, rezó con ellos y quedó profundamente impresionado por su alegría, por su simplicidad radical, por su amor a Cristo que ardía como una llama viva. Unos meses después, los cuerpos de esos 5 frailes regresaron a Portugal. Habían sido martirizados en Marruecos, decapitados por predicar el Evangelio. Sus restos fueron llevados en procesión solemne por las calles de Coimbra, y Fernando estaba entre la multitud. Vio los ataúdes pasar, vio la sangre de los mártires, ahora seca pero elocuente, y algo dentro de él se quebró por completo, o más bien se liberó. Ellos dieron todo por Cristo, pensó. ¿Y yo? ¿Qué estoy dando yo? En ese momento, Fernando comprendió, su vida de estudio silencioso era buena, pero no era suficiente. Dios lo llamaba a algo más, a salir de la biblioteca, a dejar la seguridad del monasterio, a arriesgarlo todo por el Evangelio. Fernando pidió permiso para dejar su orden agustina y unirse a los franciscanos. No fue nada fácil. Sus superiores lo querían retener. «Eres uno de nuestros mejores teólogos», le dijeron. «¿Por qué quieres irte?»
Pero Fernando fue firme. Dios me llama a seguir el camino de Francisco. Debo obedecer. Finalmente, sus superiores le dieron permiso, y Fernando cambió su hábito negro de agustino por el hábito marrón y remendado de los franciscanos. Cambió su nombre también, de Fernando a Antonio, en honor a San Antonio Abad, el gran ermitaño del desierto, y con ese nuevo nombre, Antonio comenzó una nueva vida, una vida que lo llevaría por caminos que nunca había imaginado. El primer plan de Antonio era ir a Marruecos, seguir los pasos de los 5 mártires, predicar el Evangelio a los musulmanes con misericordia y sabiduría, y si era necesario, dar su vida por Cristo como ellos lo habían hecho. Partió con gran fervor, el corazón ardiendo de celo misionero. Pero apenas llegó al norte de África, cayó gravemente enfermo. Una fiebre terrible lo consumió, tan fuerte que estuvo al borde de la muerte. Sus hermanos franciscanos comprendieron que Antonio no podría cumplir su misión allí. Lo pusieron en un barco de regreso a Portugal. Pero entonces, una tormenta violenta azotó el Mediterráneo. Las olas eran montañas de agua furiosa. El viento aullaba como un animal enloquecido, y el barco, sacudido sin piedad, se desvió completamente de su rumbo. Días después, cuando la tormenta finalmente amainó, se encontraron en las costas de Sicilia, en Italia, lejos de Portugal, lejos de África, lejos de cualquier lugar que Antonio hubiera planeado. Para cualquier persona, esto habría parecido un fracaso total. Una misión abortada, planes arruinados, sueños destrozados. Pero Antonio, en su debilidad y enfermedad, comprendió algo profundo. Mis planes no son los planes de Dios, y sus caminos son más altos que los míos. No lo sabía entonces, pero ese fracaso era en realidad el plan perfecto de Dios, porque Italia sería el lugar donde la voz de Antonio se convertiría en fuego, donde su don para las palabras transformaría ciudades enteras, donde su memoria prodigiosa se convertiría en un arma contra la herejía, y donde su nombre se grabaría para siempre en la historia de la Iglesia. A veces los fracasos son solo el camino de Dios para llevarnos exactamente donde necesitamos estar. Antonio pasó los siguientes meses en Italia en completa oscuridad. Era un fraile más entre muchos, sin nombre, sin fama, sin misión aparente. Lo asignaron a tareas humildes en diferentes conventos: lavar platos, barrer pisos, trabajar en el huerto. Y Antonio lo hacía todo con alegría silenciosa, sin quejarse y desesperarse, porque había aprendido la lección más importante de San Francisco. La verdadera grandeza está en la humildad y la sencillez de la vida. Nadie sabía que ese fraile callado y humilde era en realidad un teólogo brillante. Nadie sabía que había memorizado casi toda la Biblia. Nadie sabía que Dios había puesto en su boca un don extraordinario. Pero Dios lo sabía, y el momento de la revelación estaba cerca. Un día, en la ciudad de Forlì, hubo una ordenación sacerdotal. Muchos frailes de diferentes órdenes se reunieron para la ceremonia, y después de la misa, se planeó que uno de los sacerdotes daría un sermón. Pero hubo una confusión. Predicador asignado no llegó, y nadie más estaba preparado. Los organizadores se miraron entre sí, incómodos. La audiencia esperaba. El silencio se volvía cada vez más tenso. Finalmente, el superior franciscano miró a su alrededor desesperado. Sus ojos cayeron sobre Antonio, sentado al fondo, quieto y humilde. «Tú», le dijo. «Hermano Antonio, sube al púlpito y di algo». Antonio se sorprendió. «Pero padre, yo no estoy preparado». «No importa, solo di lo que Dios ponga en tu corazón». Antonio subió lentamente los escalones del púlpito. Su corazón latía fuerte, no por miedo exactamente, sino por la conciencia de que este era un momento decisivo. Se paró frente a la congregación,
Tomó un respiro profundo, cerró los ojos un instante y comenzó a hablar. Al principio, su voz era suave, casi tímida, pero a medida que hablaba, algo extraordinario comenzó a suceder. Sus palabras fluían como un río de luz de agua eterna. Citaba e interpretaba las Escrituras con precisión absoluta. Entrelazaba pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento con una coherencia perfecta. Explicaba conceptos teológicos complejos de manera tan simple que hasta un niño podría entenderlos. Y no solo hablaba a la mente, hablaba al corazón. Cada palabra parecía tocar algo profundo en el alma de quien escuchaba. Los sacerdotes que estaban allí, teólogos formados y experimentados, se miraban entre sí con asombro. «¿Quién es este fraile?», susurraban. «¿De dónde viene?». Antonio habló durante casi una hora, sin notas, sin apuntes, sin pausas, sin una sola palabra fuera de lugar. Y cuando terminó, el silencio que siguió fue denso. No era el silencio incómodo del principio, era el silencio sagrado que sigue a un encuentro con Dios. Entonces, la congregación estalló en aplausos, pero Antonio apenas los escuchó. Bajó del púlpito con la misma humildad con la que había subido, como si nada extraordinario hubiera sucedido. Pero todos los presentes sabían la verdad. Habían sido testigos de algo único. Habían escuchado una voz profética que Dios mismo había preparado. Y esa voz cambiaría el mundo. La noticia del sermón de Antonio se extendió como fuego. El propio San Francisco de Asís escuchó sobre él y le escribió una carta pidiéndole que enseñara teología a los frailes, pero con una condición importante: que este estudio no extinga el espíritu de oración y devoción. Antonio obedeció, pero su verdadera misión no era solo enseñar a otros frailes, era predicar a todo el pueblo. Durante los siguientes años, Antonio recorrió Italia y Francia, Padua, Bolonia, Rímini, Toulouse, Montpellier. En cada ciudad, multitudes se reunían para escucharlo. Miles de personas llenaban las plazas, porque cuando Antonio predicaba, algo pasaba. Las palabras no solo llegaban a los oídos, penetraban el alma. Los pecadores lloraban y se arrepentían. Los herejes callaban y se convertían. Los usureros devolvían el dinero robado. Los enemigos se reconciliaban y se perdonaban, porque la voz de Antonio no era solo elocuente, era ungida por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Uno de los episodios más conocidos de la vida de Antonio sucedió en Rimini. Esta ciudad estaba infestada de herejes cátaros, personas que negaban verdades fundamentales de la fe católica y su teología, la presencia real de Cristo en la Eucaristía, la encarnación, la resurrección. Antonio llegó a Rimini con el corazón ardiente. Quería predicarles, mostrarles la verdad del Evangelio, pero los herejes no querían escucharlo. Le cerraron las puertas de las iglesias, le prohibieron hablar en las plazas públicas, se burlaron de él en las calles. «Vete, fraile, no queremos tu religión», le gritaban. Cualquier otro hombre se habría desanimado, habría dejado la ciudad, sacudiendo el polvo de sus pies, pero Antonio no. Una mañana caminó hasta la orilla del mar, donde el río Marequía se encontraba con el Adriático, y allí, de pie en la playa, comenzó a predicar, no a las personas, a los peces. «Ya que los hombres me rechazan», dijo con voz clara, «predicaré a las criaturas de Dios que sí quieren escuchar». Y entonces sucedió algo inexplicable. Miles de peces comenzaron a emerger del agua, asomaron sus cabezas sobre la superficie. Se quedaron completamente inmóviles, como si estuvieran escuchando. Antonio les predicó sobre la bondad de Dios, sobre cómo Él creó todas las cosas con amor. Y los peces permanecieron allí, atentos, hasta que Antonio terminó. Cuando dio la bendición final, todos se sumergieron de nuevo en el agua,
en perfecto orden, como una congregación despidiéndose después de la Santa Misa. Los habitantes de Rímini, que habían visto esto desde lejos, quedaron atónitos. Si hasta los peces obedecen a este hombre, ¿quiénes somos nosotros para cerrarle las puertas? Después de ese día, las iglesias se abrieron para Antonio, y muchos herejes se convirtieron a la doctrina y la fe católica, porque habían visto con sus propios ojos, cuando Dios habla a través de alguien, hasta la creación escucha. Otro milagro famoso sucedió en una plaza pública. Un hereje llamado Bonovillo desafiaba constantemente a Antonio. «Pruébame que Cristo está realmente presente en la hostia», le gritaba. «Si puedes, creeré». Antonio, con su paciencia característica, le explicó la doctrina. Citó las Escrituras, usó la razón, apeló al corazón. Pero Bonovillo seguía burlándose. Finalmente el hereje propuso un desafío. «Tengo una mula», dijo. «No la he alimentado en 3 días. Está hambrienta. Traeré comida fresca para ella, y tú trae tu hostia consagrada. Si la mula ignora la comida y se arrodilla ante tu hostia, creeré». La multitud murmuró. Era una apuesta audaz, pero Antonio aceptó con total convicción. Al día siguiente, en la plaza principal, se reunieron cientos de personas. Bonovillo trajo su mula, flaca y hambrienta, y puso frente a ella un montón de avena fresca y heno. La mula se acercó inmediatamente, ansiosa, pero Antonio se adelantó. En sus manos llevaba la hostia consagrada en un ostensorio. La elevó en silencio, y entonces la mula, a pesar de su hambre voraz, se detuvo, dio media vuelta, ignoró completamente la comida, y lentamente, como si comprendiera lo que estaba ante ella, dobló sus rodillas delanteras e inclinó su cabeza, en perfecta reverencia. El silencio en la plaza era absoluto. Nadie se movía, nadie respiraba, hasta que Bonovillo, el hereje, cayó de rodillas también, llorando. «Creo», dijo con voz quebrada, «creo». Y no fue el único que se convirtió ese día, porque habían sido testigos de algo innegable: la presencia real de Cristo en la Eucaristía, tan real que hasta un animal hambriento la reconoció. En 1231, Antonio llegó a Padua. Esta ciudad del norte de Italia estaba sumida en el caos moral. Los usureros prestaban dinero a intereses abusivos, aplastando a los pobres. Los ricos explotaban a los débiles sin misericordia y justicia. Las familias nobles estaban en guerra constante entre sí, y el pueblo común sufría en medio de toda esa violencia y codicia. Antonio comenzó a predicar en la catedral, todos los días durante la Cuaresma. Su tema era simple pero radical. La justicia social es parte esencial del Evangelio. No puedes amar a Dios si oprimes a tu hermano, decía. No puedes recibir la Eucaristía en pecado, con manos manchadas de sangre o codicia. La fe sin obras es muerta, y las obras sin justicia son vanidad. Su voz resonaba en las bóvedas de la catedral, pero más que eso, resonaba en los corazones. Los usureros comenzaron a sentir vergüenza. Los ricos comenzaron a ver sus riquezas con otros ojos. Los poderosos comenzaron a comprender su responsabilidad hacia los débiles, y uno por uno comenzaron a cambiar. Los usureros devolvieron el dinero cobrado injustamente. Los ricos abrieron sus almacenes para alimentar a los pobres. Las familias en guerra hicieron las paces, y el gobierno de Padua, impresionado por la transformación, promulgó nuevas leyes, las leyes antonianas, las llamaron, leyes que prohibían encarcelar a los pobres por deudas, que protegían a los débiles de la explotación, que garantizaban justicia para todos, no solo para los ricos. En solo 30 días de predicación, Antonio había transformado una ciudad entera, no con violencia, no con política, no con ideologías,
sino con la palabra de Dios, hablada con amor y verdad. Después de la Cuaresma de 1231, Antonio estaba exhausto. Años de viajes constantes, predicación sin descanso, ayunos y penitencias. Su cuerpo, que nunca había sido robusto, estaba al límite. Tenía solo 36 años, pero se sentía como un anciano. Pidió retirarse a un lugar de paz, y sus hermanos franciscanos le ofrecieron un refugio en Campo San Piero, un pequeño bosque en las afueras de Padua. Allí, construyeron para él una celda simple en las ramas de un gran nogal, una pequeña habitación de madera, rodeada de hojas verdes y el canto de los pájaros. Antonio pasó allí sus últimas semanas, orando, descansando, preparando su alma para el encuentro final. El 13 de junio de 1231 sintió que su tiempo había llegado. Pidió ser llevado al convento de las Clarisas en Arcella, cerca de Padua. Quería recibir los últimos sacramentos rodeado de sus hermanos y hermanas. Pero cuando llegaron a la Arcella, Antonio ya apenas podía hablar. Su respiración era superficial, su rostro pálido, pero sus ojos brillaban con una luz que no era de este mundo. «Veo a mi Señor», susurró con sus últimas fuerzas, y con esas palabras en los labios, Antonio de Padua exhaló su último aliento. Era un viernes, el día en que Cristo murió en la cruz, el Viernes Santo, y Antonio partió para encontrarse con aquel a quien había amado toda su vida. Cuenta la leyenda que en el momento exacto de su muerte, algo extraordinario sucedió en Padua. Los niños de la ciudad, que estaban jugando en las calles y plazas, de repente se detuvieron, como si una voz invisible les hubiera hablado, y comenzaron a correr hacia el convento de Arcella, gritando al unísono: «¡El santo ha muerto! ¡El santo ha muerto!». Nadie les había avisado. No había mensajeros, no había redes sociales o medios de comunicación como la televisión, la radio, la prensa o YouTube. No había campanas todavía, pero los niños lo sabían, como si sus almas puras hubieran percibido el momento exacto en que Antonio entró al cielo, y así, guiados por esa intuición misteriosa, fueron los primeros en llorar su partida y los primeros en celebrar su santidad. Antonio fue enterrado en la Basílica de Santa María Mater Domini, en Padua. Su funeral fue multitudinario. Miles de personas vinieron a despedirse del santo que había transformado su ciudad, y allí descansó durante 32 años, hasta que, en 1263, cuando decidieron trasladar sus restos a la nueva basílica construida en su honor, abrieron la tumba. San Buenaventura, el gran teólogo franciscano, estaba presente. Esperaban encontrar solo huesos. Después de más de 3 décadas, nada más debería quedar. Pero cuando levantaron la tapa del ataúd, Buenaventura se quedó paralizado, atónito. El cuerpo de Antonio se había descompuesto, sí. Los huesos estaban allí, como cenizas. Pero la lengua de Antonio estaba completamente intacta, rosada, flexible, fresca, como si acabara de terminar de predicar un sermón. Buenaventura, con lágrimas en los ojos, la tomó reverentemente en sus manos y exclamó: «Oh lengua bendita, tú que siempre alabaste al Señor e hiciste que otros lo alabaran, ahora vemos claramente cuán preciosa has sido ante Dios». Ese milagro fue confirmado por médicos y científicos de la época. No había explicación natural. Una lengua, después de 32 años, debería ser polvo. Pero la lengua de Antonio desafiaba toda lógica, como si Dios mismo hubiera querido preservar el instrumento que había proclamado su palabra con tanto poder y autoridad, y así permanece hasta hoy, 800 años después, en un relicario de cristal en la Basílica de San Antonio en Padua, todavía rosada, todavía intacta, incorrupta,
un testigo silencioso del poder de las palabras dichas por amor a Dios. Quizás te preguntes, ¿por qué millones de personas en el mundo invocan a San Antonio y piden su intercesión ante Dios nuestro Señor? La tradición tiene muchas explicaciones. Una de las más hermosas cuenta que un novicio robó un valioso manuscrito de salmos que Antonio usaba para enseñar. Antonio oró fervientemente por su regreso, y el ladrón, atormentado por la conciencia, devolvió el libro y pidió perdón. Desde entonces, Antonio se convirtió en el santo que ayuda a encontrar lo perdido. Pero hay algo más profundo en esta devoción. Lo invocamos cuando hemos perdido la fe, cuando hemos perdido la esperanza, cuando hemos perdido el camino de regreso a Jesucristo. Y Él, con su intercesión silenciosa, nos ayuda a encontrar lo más importante: nuestra alma, nuestro propósito, nuestro hogar en el corazón de Dios. Hay algo profundamente consolador en la vida de Antonio. Él no buscaba ser famoso y reconocido. No quería ser el gran predicador que transformaba ciudades. Solo quería amar a Dios en silencio, pero sobre todo hacer su voluntad. Dios tenía otros planes para su vida. Y Antonio aprendió la lección más importante. Cuando Dios te da un don, no es para ti, es para el mundo. Antonio tenía una memoria prodigiosa, pero no la usó para presumir o para su propia gloria. La usó para predicar el Evangelio, para defender la fe, para elevar a los pobres, para traer justicia a los oprimidos. También aprendió que los fracasos de Dios son mejores que nuestros éxitos. Su fracaso en África lo llevó a Italia, donde su impacto fue 1000 veces mayor de lo que habría sido en Marruecos. A veces, cuando nuestros planes se arruinan, no es el fin, es el comienzo del verdadero plan de Dios. Y finalmente, Antonio nos enseña que las palabras tienen un gran poder, un poder inmenso. Cuando se dicen con amor, con verdad, con unción divina, pueden cambiar corazones y convertir almas, pueden transformar ciudades, pueden perdurar por 800 años, porque las palabras que vienen de Dios nunca mueren. Hay una ironía hermosa en la historia de Antonio. Él fue el gran predicador, el doctor evangélico, el hombre cuyas palabras movían multitudes. Y sin embargo, al final de su vida, buscó el silencio. Se retiró a aquel nogal en Campo San Piero, lejos del ruido, lejos de las multitudes, porque Antonio sabía algo que el mundo olvida constantemente. Las palabras más poderosas nacen del silencio. Solo en el silencio podemos escuchar y sentir la presencia de Dios. Solo en el silencio nuestras palabras se llenan de su voz. Y así, esta noche, mientras descansas, quizás Antonio te invite a lo mismo, a encontrar tu propio nogal, tu propio lugar de silencio, donde puedas escuchar lo que Dios quiere decirte ahora mismo, no con palabras necesariamente, sino con su presencia. Si quieres, antes de cerrar los ojos, puedes hacer esta breve oración. San Antonio, amigo de los perdidos, esta noche vengo a ti con mi corazón cansado. Quizás he perdido algo. Quizás he perdido la fe, la esperanza o el camino. Tú, que memorizaste la palabra de vida eterna, ayúdame a recordar lo que realmente importa. Tú que hablaste con poder, enséñame a callar cuando debo callar y a hablar cuando debo hablar. Tú que encontraste a Dios en el silencio, ayúdame a encontrarlo también. En este descanso, en esta noche, en este momento sagrado. Y así, amigo mío, llegamos al final de este relato, la historia de Fernando, que se convirtió en Antonio, del niño prodigio que memorizaba el cielo, del predicador que hacía arrodillarse a los peces y a las mulas, del santo cuya lengua, después de 800 años, sigue hablando sin palabras, porque el verdadero mensaje de Antonio no está solo en lo que dijo, está en cómo vivió,
en su humildad radical, en su confianza absoluta en Dios, en su amor por los pobres y por las almas perdidas. Y esa es una palabra que nunca se corrompe, porque no está escrita en papel, está escrita en el corazón. Antes de despedirnos, quiero invitarte a algo muy sencillo. Si deseas seguir descansando en paz, aquí en el canal tienes otro relato esperándote, otra historia profunda para descansar, otra vida de fe, como la de San Charbel Macluf o el Padre Pío, para acompañarte un poco más esta noche. Pero por ahora, gracias, muchas gracias por compartir este momento. Muchas gracias por abrir tu corazón a la historia de Antonio. Y si has perdido algo en tu vida, ya sea un hermano, una relación o tu propio camino, confía en que Antonio, desde el cielo, te está ayudando a encontrarlo. Que Dios le conceda una noche tranquila, un descanso profundo y que, como Antonio, encuentres en el silencio lo que el ruido nunca pudo darte. Buenas noches. Y que la paz del Santo de Padua te acompañe esta santa noche y todos los días de tu vida, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.